Buenas tardes, vamos a irnos acomodando para dar inicio a este momento de reflexión sobre la palabra de Dios referente a lo que estamos estudiando hoy en día con nuestro estudio de BCI. La semana pasada el pastor nos compartió referente a este domingo, el cual es una conmemoración al momento en el que el Señor Jesús estaba entrando como el Rey que Dios había revelado para el pueblo de Israel, y donde cada persona celebraba el momento en el que el glorioso Redentor de Israel entraba en un pollino, y todo el pueblo celebraba y daba la honra al Señor porque ya venía su Redentor y su Rey, el cual el pueblo de Israel lo veía de otra manera. Ellos querían un rey libertador, un rey con espada que venía a quitarles la opresión que el pueblo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y con el estudio que estamos viendo hoy son dos eventos similares. ¿Por qué? Porque estamos viendo la dedicación del lugar en el cual se iba a sacrificar el cordero para la expiación del pecado, y también la dedicación de quién iba a llevar ese procedimiento para poder perdonar el pecado del pueblo, y era la consagración del sumo sacerdote. Y cómo el Señor dio instrucciones, así como una receta de cocina. De tal manera va a ser así, y cada uno de ellos se va a ir haciendo tal y como está escrito, y tal como Moisés lo expresó hacia el pueblo. Y creo que en el estudio pudimos notar esas pequeñas diferencias que a veces cuando leemos la palabra del Señor no le tomamos tanto énfasis en ello, ¿no? Y hoy pudimos notar un poquito cada uno de ellos, de los ritos ceremoniales que llevó este momento histórico para el pueblo de Israel, en un momento complicado, en un momento en el que el pueblo ya tenía un juicio de parte de Dios, que iban a estar 40 años en el desierto, un momento en el que el pueblo se rebeló contra Dios y contra ese líder que Dios había levantado como Moisés. Unos días antes el pueblo se levantó en contra de Moisés diciéndole: tú no eres nuestro líder, mejor busquemos otro que nos lleve mejor de regreso a Egipto, ¿no? Entonces hoy vamos a ver los pequeños paréntesis que el Señor hace para expresar su voluntad al pueblo, y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y que preparemos nuestro corazón para aprender de él. Oremos. Señor, te damos gracias infinitas porque no tenemos palabras para agradecerte ese amor tan infinito para con nosotros, de que tu Hijo hace más de 2000 años tomó ese lugar del Cordero, el cual es nuestro sumo sacerdote delante de ti y está intercediendo por cada uno de tus hijos. Agradecemos, Dios, por tu palabra, porque en ella encontramos enseñanza tangible para nuestros días, en los cuales estamos viviendo cada uno de nosotros. Permítenos, Dios, aprender tu palabra y poder exponerlo conforme a tu voluntad, y que yo sea instrumento tuyo, Dios. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Amén. Aquí estoy presentando más o menos unas imágenes, una imagen de cómo era la vestimenta del sumo sacerdote. Si lo notamos hoy en día, pues dices: ah, caray, a mí no me llama la atención ese tipo de vestimenta.
y tenía ciertas cuestiones ceremoniales, cada una de ellas, y la pudimos notar en la reflexión de las preguntas del estudio, donde Dios preparó artesanos especiales para dedicar esta vestimenta, donde Dios también utilizó artesanos para hacer cada uno de los elementos que se requerían para el tabernáculo. ¿Quién me puede decir algunos de los elementos que tenía el tabernáculo? Ya lo vimos. El candelero. ¿Qué otra cuestión había? Ok. La mesa de los panes de la proposición. ¿Qué otras cuestiones incluía dentro del... perdón? El lavatorio. ¿Qué otra cuestión? El lugar donde se hacían los sacrificios. Y más adentro, donde estaba el lugar santísimo, ¿qué encontrábamos? El arca de la alianza que Dios había hecho con el pueblo, ¿no? Entonces, ciertos elementos que Dios utilizó para manifestar su gloria entre este pueblo. Cuando el Señor se revela y le dice a Moisés: Moisés, prepárate porque vamos a hacer este momento histórico. Vamos a poner a Aarón, tu hermano, como el sumo sacerdote, pero hay que hacer cada uno de los elementos que tenía el sacerdote. Y lo vemos en Éxodo 28, donde Dios da instrucciones a Moisés de cómo tenía que ser cada uno de esos elementos. Y dice así: harás llegar delante de ti Aarón, a tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean, ¿qué? Mis sacerdotes. A Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón y tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios del corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarlas, para que sean, otra vez dice el Señor, mis sacerdotes. No dice el Señor que sean los sacerdotes del pueblo. ¿De quién eran los sacerdotes? De Dios. Cuando el Señor llama a cada uno de nosotros, nos llama para que seamos suyos. ¿Hace cuánto el Señor te llamó a ti para que seas su hijo? ¿Y en qué circunstancias te habló el Señor? ¿Cómo te encontrabas en ese momento? Cuando el Señor dice: tú, ven para acá, y vas a ser mío. Igual Aarón fue llamado por Dios para ser sacerdote. Sigue diciendo la palabra: las vestiduras que harás son estas. Dice el pectoral. Aquí está el pectoral. El efod, el manto, la túnica bordada. Aquí está la túnica. Y sigue diciendo: la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean, ¿qué? Otra vez, mis sacerdotes. O sea, el Señor está repitiendo otra vez: ese hombre que está dedicado exclusivamente para este evento, ¿para quién va a ser? Para el Señor. Y todo lo que implicaba hacer esta vestimenta. Si lo vemos, pues decimos: ah, caray, pues está muy extraña, ¿no? Para las vestimentas que tenemos hoy en día. El Señor nos ha llamado para que seamos sus hijos, cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el Señor: tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. O sea que esto era fuera de lo normal que el pueblo de Israel había visto en ese momento. Todo esto era para honra del Señor, no para honra del sacerdote, que a veces cambiamos el enfoque y nos enfocamos sobre la persona. Todo esto dedicado exclusivamente para el Señor.
Y dice, y su cinto de obra de primorosa que estará sobre él será de la misma obra para parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesín, lino torcido, y tomarás 2 piedras de onice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. O sea, estas 2 piedritas que están aquí, cada una de ellas, estaba escrito el nombre de cada una de las tribus. El artesano que hizo estos utensilios, las manos que le hizo el Señor. ¿Han visto las obras que hacen los artesanos en los gises? Que sacan monitos, figuras extraordinarias. Si utilizamos como hombres estos dones o talentos que Dios nos ha dado, ¿cómo estarían esos hombres para preparar todas estas cuestiones? Fue algo extraordinario para el pueblo de Israel. Dice, 6 de sus nombres en cada piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de cada uno de ellos. De obra, de grabado en piedra, con grabaduras de sello harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y te harás alrededor engastarte o el hilo que tenía todo esto de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales de los hijos de Israel. O sea que cuando el sumo sacerdote estaba dedicado hacia el Señor, estaba representando a cada uno de los hijos de Israel. Se lo pone el Señor en sus hombreras, como diciendo, tú los vas a llevar en tus hombros a cada uno de ellos delante de mí. Ahora la pregunta es a nosotros, hermanos, ¿quién está sobre nuestros hombros que estamos llevando delante del Señor? Como padres y como madres, podríamos decir que nuestros hijos. Pero también hay que preguntarnos, ¿a quiénes más le hemos compartido el Evangelio? Las buenas nuevas, que los llevamos aquí grabados, cargando en nuestros hombros. Una gran responsabilidad tenía el sumo sacerdote delante del Señor. Llevar a esa gran nación delante de Dios. Y dice más el Señor, y pondrás las 2 piedras sobre los de Israel, y harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza y los engastes. Harás asimismo el pectoral, este pectoral, de juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra de oro, azul, púrpura, carmesín y lino fino. O sea, las mejores cosas que tenían en ese momento el pueblo de Israel, como muy valiosas, tenía que llevar esta vestimenta del sumo sacerdote. Qué gran responsabilidad para el sumo sacerdote, tener esa vestimenta dedicada exclusivamente para el Señor y portar lo que el Señor le había pedido. Sigue diciendo la palabra de Dios. Será cuadrado de doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, o sea 23 centímetros por 23 centímetros, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, 1 hilera de cada piedra zarcida, con un topacio y un carbunclo. La segunda hilera es esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una agata y una amatista. O sea, unas piedras especiales. O sea que si querías robarle a alguien con buen dinero, pues aquí tienes al sumo sacerdote para poder tener una buena cantidad de dinero, ¿no? Pero enfoquémonos que esta persona estaba dedicada exclusivamente para el servicio del Señor. La tercera hilera, la cuarta hilera, un berilio, un onice y un jaspe. Todas estas montadas en engaste. O sea que aparte de las piedras, otra cosa que tenía que tener, todo pegado con oro. O sea que era una majestuosidad
ver ese hombre vestido con esas prendas. O sea que el pueblo, cuando lo veía, sabía que ese hombre estaba dedicado exclusivamente para el Señor. Ahora la pregunta es a nosotros, hermanos: ¿qué reflejamos a las demás personas de nuestra vida? ¿Reflejamos que somos hijos de Dios? ¿O reflejamos a ese Juan Alba que explota, que se exaspera? ¿A quién reflejamos? Este hombre reflejaba la majestuosidad de ese Dios de Israel. Y las piedras serán según el nombre de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como graduadas de sello cada una con sus nombres, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. No sea un cordoncito que te encuentres en la calle, un mecatito, vas a colgarte esas, sino que era puro oro fino, hermanos. O sea que reflejaban la majestuosidad de Dios. Nada más era algo que Dios mostraba su gloria de sus hombres. Y harás también en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás los 2 extremos en el pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás 2 extremos de cada uno de los cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a la hombrera del efod en la parte delantera. Todo esto lo llevaba colgado el sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote también tenía que tener fuerza para poder cargar no solamente las piedras, hermanos, hablando espiritualmente por el pueblo, toda una nación representada en las 2 piedras de sus hombros, más los nombres escritos de cada una de ellas. O sea que para el Señor, el pueblo de Israel lo tenía un pueblo amado. 2 veces aparece el nombre de cada uno de ellos en la vestimenta del sumo sacerdote. Y cada una de estas cuestiones que Dios había revelado a Moisés, el pueblo lo implementó con esta vestimenta. Ahora vamos a irnos a Levítico 8, donde vemos ahora la culminación de esta grande obra que el Señor preparó con el sumo sacerdote. Aunque me estoy saltando un poquito lo que es la parte de la cabeza del sumo sacerdote, ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo. ¿Qué implicaba lo que tenía en la frente el sumo sacerdote? Vamos a Levítico 8, capítulo 8, donde el Señor ahora sí permitió que esos artesanos pudieran culminar con esta obra majestuosa del sumo sacerdote. Aquí en Éxodo está dando Dios, por medio de Moisés, la instrucción de cómo tenía que ser esta vestimenta. Y en Levítico vemos cada una de ellas, ¿no? Y dice así en Levítico 8: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación. O sea que era un momento histórico, un momento dedicado hacia el Señor, y tenía que estar presentes todos y cada uno de los miembros o de la familia del pueblo de Israel. Aquí eran 2 millones de personas, hermanos. Y si nos vamos a las figuras del tabernáculo, que eran muy pequeñas, todos estaban alrededor. Y tenían que ver este acto memorial, donde este sumo sacerdote era dedicado hacia el Señor. Y todo lo que había dentro del tabernáculo, dedicado exclusivamente para el Señor. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercar a Aarón y a sus hijos y los lavó.
Una pregunta que nos podemos hacer, hermanos: ¿Aarón no se había preparado antes en su casa para este momento? Me imagino que se ha de haber bañado unas 4 o 5 veces para el momento histórico que estaban a punto de vivir. Pero aún así Moisés, al momento que entró al tabernáculo, dice que lo lavó. La vida que Aarón tenía que hacer es una dedicación completa hacia el Señor, y tenía que estar limpio delante de la santidad del Señor. Y sigue diciendo así la palabra de Dios: y puso sobre él la túnica y el ciño con el cinto, le vistió después el manto y le puso sobre él el efod, lo ciñó con el cinto de efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral. O sea que cada paso ritual y ceremonioso hizo Moisés, para que quedara claro cómo iba a ser la dedicación de este hombre hacia Dios, y cómo también lo tenía que transmitir hacia las otras generaciones, porque Aarón llegaba a su punto de morir, pero antes de él tenía que preparar al siguiente sumo sacerdote, y tuvo que cumplir como Moisés lo hizo. Aquí Dios estaba utilizando a Moisés para mostrar al pueblo la dedicación especial de Aarón. Sigue diciendo así: luego le puso encima el pectoral y le puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra, esta mitra que está aquí, una lámina de oro finísimo y que tenía escrito unas palabras, creo que ya lo vimos en la lección, y era: santidad a Jehová. Hermanos, lo que tenemos en la frente es lo que estamos presentando a las personas que nos ven. El sumo sacerdote estaba mostrando que su vida estaba dedicada hacia quién, hacia Dios. Santidad significa dedicación exclusiva al Señor. Y no estamos hablando moralmente que sea bueno o que deje de hacer ciertas cuestiones éticas, sino que su vida sea ejemplo de ese Dios majestuoso. Y aquí está Moisés dedicando a Aarón para el trabajo que estaba especialmente haciendo. Sigue diciendo así: y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y lo ungió. ¿Qué ungió primero? El tabernáculo, el área donde estaba exclusivamente dedicado hacia el Señor, donde se iba a llevar a cabo los sacrificios de perdón y redención del pecado del pueblo. Y después, como Jehová había mandado a Moisés, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en el y la santificó, y roció sobre él, sobre el altar, 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios y la fuente, su base, para santificarlos, y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y los ungió para santificarlos. O sea que Moisés tuvo una gran chamba y pasó área por área del tabernáculo, dedicó todo hacia el Señor, porque era el lugar donde iba a expiar el pecado del pueblo de Israel. Hoy en día ya no tenemos ese lugar donde tenemos que expiar nuestros pecados. El sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida en rescate por nosotros. Y la próxima semana estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor, el cual nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna. Y después Moisés hizo acercar a los hijos de Israel a Aarón, y les vistió a los hijos de Aarón, y los vistió las túnicas, les ciñó con el cinto, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego hizo traer el becerro de la expiación, y a Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. O sea que aquí todavía no estaban
con un corazón limpio delante del Señor. Tenía que morir un inocente por el pecado de ellos. Y por eso dice que el becerro fue sacrificado como perdón y expiación del pecado de Aarón y sus hijos. Imaginemos, hermanos, todo este acto ceremonial. Estamos alrededor del tabernáculo, así. Todos estamos allá alrededor del tabernáculo. Y Dios está mostrando por Moisés cómo tenía que ser este acto ceremonial. Y aquí en medio estaban sacrificando a ese becerro para expiar el pecado de los sacerdotes. Un momento ceremonial espectacular dedicado a Dios. Sigue diciendo así la palabra del Señor. Y lo degolló Moisés y tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y lo purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar y lo sacrificó para reconciliarlos sobre él. O sea que esa sangre del becerro que estaba aquí la llevó acá adentro para purificar todo este lugar del Señor y para expiar el pecado de los sacerdotes, para que fueran ahora sí hombres santos delante del Señor. Después tomó la grosura de estas sobre los intestinos y las grosuras de los hígados, los riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés en el altar. Aquí está dedicando el sacrificio hacia el Señor. ¿Qué implicaba todo esto? Una gran responsabilidad delante de Dios, de Aarón y sus hijos, a lo que estaban dedicados. Después hizo que le trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y rozó Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y las grosuras, lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y los quemó Moisés, todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Todo un rito ceremonial. Hizo el sacrificio del becerro, ahora del carnero, para la dedicación de esos hombres exclusivos para el Señor. Y toda la gente alrededor viendo lo que implicaba todo este acto ceremonial. Y después dice, después hizo traer, que le trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y lo puso sobre él, lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y lo puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de los hijos de Aarón, y cada uno de ellos se los... O sea que todo este acto ceremonial, mucha sangre derramada de estos carneros inocentes, para dedicación de un hombre exclusivamente para el Señor. ¿Quién tomó nuestro lugar en la cruz? El Señor Jesús. Y Él derramó toda su sangre como sacrificio de holocausto grato al Señor, para la redención de nuestros pecados, y también el holocausto de la consagración para el Señor. Ese gran sacrificio lo hizo por amor hacia nosotros, hermanos. Aquí el Señor estaba mostrando lo que implicaba la redención del pecado, que tenía que morir un inocente para perdonar el pecado del hombre. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón, y los puso Moisés de la sangre sobre, también igual el mismo propósito de la sangre, de dedicación, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo índice de su mano derecha, en el pie del lado derecho, a cada uno de ellos dedicados hacia el Señor. Hizo acercar luego a los hijos de Aarón, después tomó de las grosuras la cola y todas las grosuras que estaban sobre los intestinos,
la grosura de los hígados y los riñones, y otra vez los quemó, dolor grato hacia el Señor. Todo un acto religioso ceremonial para la dedicación de los sacerdotes dedicados a Dios. Sigue diciendo más dedicaciones de holocaustos, del pan que también hicieron para el Señor. Después también tomó Moisés de las manos de ellos y los hizo arder en el altar sobre los holocaustos. Cada una de las cuestiones que estaban dedicadas al sumo sacerdote lo tuvieron que llevar en holocausto hacia Dios. Y en el 9 dice, al final del 35 dice: a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Después de todo lo que hicieron, desde los sacrificios, los corderos, el becerro, el pan y todo lo que implicaba, tenían que estar 7 días aquí encerrados como dedicación hacia el Señor. Y todas las personas que estaban alrededor viendo ese acto ceremonial, todo lo que implicaba llevar todas esas cuestiones religiosas delante del Señor. Muy ceremonial todo el asunto, ¿no? Dice el 9: en el día 8 Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada de un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un becerro, un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. O sea, Aarón, ya llegaron los 8 días, ahora el trabajo que yo hice de dedicarte, tú lo tienes que hacer. Tu trabajo es que expíes el pecado del pueblo con el sacrificio del becerro. Y cada uno de ellos lo llevó a Aarón delante del Señor. Y el Señor preparó todo para honrar su nombre. Ya que ahora sí estaba dedicado a Aarón con toda la vestimenta espectacular. Cuando veía el pueblo que Aarón llegaba con su vestimenta, era el momento de hacer el sacrificio de expiación del pecado. El Señor Jesús tomó esa vestimenta y nos ha dado la oportunidad de tener paz delante del Señor por medio de su sacrificio. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar, en el versículo 7, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como lo ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación, que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y lo mojó con su dedo en la sangre, y lo puso ella en los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. O sea que Aarón ya había hecho su sacrificio, tomó la sangre y entró al lugar santísimo para poner la sangre y expiar el pecado de él y el pecado del pueblo. La pregunta es, hermanos, ¿Aarón ya no había dado su sacrificio de expiación de pecado? Otra vez el Señor le dice: has pecado, Aarón, eres pecador y tienes que hacer tu sacrificio para perdonar tu pecado. Que nos muestra el Señor que todos somos pecadores, hermanos, y en cualquier momento estamos fallándole a Dios, sea de hecho o de pensamiento. ¿Cuántas veces no pensamos mal en contra de nuestro prójimo o de nuestros familiares? Aarón estaba en un lugar santísimo, 7 días duró aquí encerrado. ¿Qué pecado pudo haber hecho? En su mente, cómo estuvo maquinando todo lo que estaba viviendo en ese momento, hermanos. No sé qué tan espectacular fue ese evento, que Aarón ha de haber quedado impactado de ver toda esa majestuosidad que tenía esta implicación. El evento más sagrado que tenemos como hijos de Dios es que el Señor Jesús murió en la cruz, y no quedó ahí nada más, sino que al tercer día Él resucitó con gloria y con poder, y por eso podemos celebrar con majestuosidad que Él es nuestro Redentor.
Ya no necesitamos esos sacrificios que hacía Aarón y sus hijos para perdonar nuestros pecados. Y dice el 15, ofreció también las ofrendas del pueblo y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como en el primero. Y ofreció el holocausto, eso según los ritos, y ofreció a sí mismo las ofrendas y llenó de ellas su mano, y lo hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero, el sacrificio de paz, que era para el pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor. O sea que había mucha sangre aquí en este lugar. El Señor estaba expiando el pecado del pueblo. El Señor se estaba gozando con esas alabanzas que le estaban dando por medio del sacrificio. Cada uno de ellos llevaba su holocausto hacia el Señor. Y dice más así la palabra del Señor: y les pusieron sobre el pecho y las quemó sobre el altar, pero los pechos como la espaldilla derecha lo meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entrando Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y los bendijo al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Y qué ocurrió en el versículo 24? Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, lo alabaron y se postraron sobre su rostro. Adelante. Hermanos, fue un acto espectacular. Después de que Aarón ya estaba haciendo su trabajo y bendijo al pueblo, le fue grato al Señor y ocurrió un acto espectacular. La gloria del Señor se llenó el tabernáculo, y dice que descendió fuego y consumió el holocausto. ¿Cómo nos quedaríamos nosotros a ver un evento como estas magnitudes, hermanos? La verdad, yo me desmayaba de ver la gloria del Señor en ese momento. Todos estaban como espectadores, viendo cómo se estaba llevando el ritual de sacrificio. Y el Señor, en su magnificencia, en su bondad, derrama fuego y consumió el holocausto. Impactante para ese momento histórico. Un momento en el cual se dedicó el tabernáculo, el lugar de los sacrificios, el ritual de cómo se tenía que vestir el sumo sacerdote. Moisés dio instrucciones específicas de cómo tenía que ir el ritual de cada uno de ellos. Y algo que también me brinqué fue las campanillas que traía el sumo sacerdote. Estas campanillas eran especiales. Esas que están aquí. Y se tenía que amarrar un cordón aquí el sumo sacerdote. Si iba con pecado delante del Señor, caía fulminado. Y si no se oían las campanillas, ¿qué tenían que hacer los demás? Pues jalarle y sacarlo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no estaba con un corazón íntegro delante del Señor. Ahora la pregunta es, hermanos, si el Señor hiciera una inspección en nuestro corazón, y si cayéramos fulminados como el sumo sacerdote, ¿cuántos quedaríamos vivos? No quedaríamos vivos. No se oirían las campanillas, todos caeríamos muertos. Pero gracias a su misericordia y a su amor, Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Después de todo este evento espectacular, ver toda la magnitud del Señor reflejada a su pueblo, hubo un acto imprudente por dos hombres que estaban ministrando delante del Señor, honrando la gloria de Dios. Pudieron ver este evento y aún así ellos se olvidaron de este asunto. Y son los dos hijos de Aarón, que dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario, y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso
y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca había mandado. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante del Señor. Imprudentemente estos hombres tomaron una decisión equivocada. Me imagino que han estado regocijándose, alegres, celebrando ese momento histórico, donde ya iban a seguir la siguiente generación de los sumos sacerdotes, dando la gloria al Señor. Y por un acto imprudente, donde no estaba estipulado esta cuestión, ellos tomaron sus incenciarios y dijeron: vamos a darle la gloria al Señor. Y lamentablemente no era el momento adecuado. Hay varias corrientes referente a este acto. Son 4 corrientes. Una de ellas era que no era el momento adecuado para hacer el sacrificio de los incensarios. Solamente el sumo sacerdote era el que estaba autorizado de agarrar los incensarios e entrar al lugar santísimo y ofrecerlos al Señor. Otra corriente es que en lugar de tomar fuego del lugar de aquí del altar de sacrificios, había otro lugar acá fuera del campamento donde había otro fuego donde quemaban las grosuras. Puede ser que ellos también tomaron el fuego acá de este lado y prepararon sus incendiarios. O el otro punto es que estaban alegres, que algunos amigos pues les llevaron algo para celebrar y se pusieron algo alegres y tomaron acciones imprudentes, porque el Señor más adelante da estas instrucciones y dice así: y habló Jehová a Aarón y le dijo, diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestra generación, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. O sea que me imagino que ellos iban algo alegres, y el Señor no quería que ni una gota de vino tuvieran en su cuerpo, para que pudieran distinguir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Profanaron un lugar santísimo delante del Señor. Hermanos, a veces como cristianos también cometemos estos mismos errores. Tenemos tanto tiempo en el Evangelio que por una mala decisión afectamos nuestra vida y afectamos la vida de otras personas. Porque imaginémonos el momento que estaba viviendo Aarón, donde él estaba gozoso porque era el sumo sacerdote, veía para atrás y pues veía a sus 4 hijos que estaban dedicados exclusivamente para el sacerdocio, pero 2 de sus hijos tomaron una mala decisión y fueron fulminados por el Señor. Y donde Dios pone un reglamento específico para el sumo sacerdote, donde no tenía que contaminarse con ningún muerto. O sea que Aarón tampoco podía hacer luto por sus 2 hijos. Y Moisés da una instrucción de que no se tienen que rasgar las vestiduras, no se tienen que cortar el pelo, ni flagelarse, cuestiones por esto. Y aún más que le dice Moisés: ni una expresión de luto tienes que tener porque eres el sumo sacerdote. Si fuéramos nosotros sumos sacerdotes, hermanos, ¿cómo hubiéramos reaccionado si el Señor nos quitara a nuestros hijos? ¿Cuál sería nuestra reacción humanamente? Diríamos: pues ya no quiero ser sumo sacerdote, toma tus vestimentas y ahí nos vemos, ¿no? Todo lo que implicaba el ser el sumo sacerdocio delante del Señor. Nosotros somos hijos de Dios por la gracia del Señor Jesucristo. Tenemos la gran responsabilidad de mostrar esa gloria del Señor. ¿Cómo la estamos manifestando? ¿Estamos permitiendo que esas piedras preciosas reflejen nuestro rostro? ¿O esa placa que tenía el sumo sacerdote en su frente de santidad o dedicación hacia el Señor?
Era una gran responsabilidad ser el sacerdote delante del pueblo. O nosotros como hijos de Dios somos responsables de ese Dios que estamos presentando. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a presentarlo? ¿O estamos preparados como los hijos de Aarón, que fueron fulminados por haber desobedecido al Señor? Un gran reto tenemos como hijos del Señor. ¿Hacia quién vamos a dedicar nuestra vida? De estar en un momento de gloria, de majestuosidad, viene un momento complicado, un momento difícil, donde Aarón tuvo que callar, tuvo que comerse ese momento de luto hacia sus hijos, porque estaba dedicando su vida hacia Dios. Otro hombre que cometió las mismas cuestiones imprudentes, y ya lo vimos, también fue el rey Saúl, donde Samuel le dice: ¿sabes qué, Saúl? Espérame 7 días para hacer el sacrificio y puedan salir a la guerra. Pasaron 8 días y pues Samuel no se veía. ¿Qué dijo Saúl? Pues yo me pongo y hago el sacrificio y hago todo el holocausto para el Señor que acabo dedicado a Dios. Cuando va llegando Samuel y ve todo lo que había ocurrido, y le dice: locamente has hecho, Saúl. El Señor te ha quitado del reino por tu mala decisión de hacer un sacrificio en el cual tú no estabas dedicado exclusivamente para Él. El único dedicado era el sumo sacerdote. Este hombre era el único que podía hacer el sacrificio de holocaustos hacia Dios. Y este hombre tomó la decisión equivocada y fue quitado del reino. Hermanos, el Señor toma decisiones fuertes en nuestras vidas. A veces nos va a quitar para que no seamos de maldición a otras personas. Pero el Señor tiene todo en sus manos y es para su gloria y su honra. Y no hay que reaccionar de la manera equivocada. Hoy tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. No necesitamos hacer un sacrificio de corderos, de vacas, de ovejas para ofrecérselos al Señor. Ya tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, el cual está intercediendo por nosotros para que le dediquemos nuestra vida. Y la pregunta es, amigo que nos visitas, ¿ya tienes ese acceso libre? ¿Ya puedes ir delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, límpiame por medio de Cristo? Si no, busca al Señor. El Señor está tocando tu corazón para que entregues tu vida para rescatar tu corazón y tu alma. Y la pregunta hacia nosotros: ¿cuánto tiempo el Señor nos llamó? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Estamos dedicándonos hacia el Señor? ¿O queremos ser como los hijos de Aarón? Estar festejando por la gloria que estamos viendo y por unas malas decisiones. Tenemos ciertas cuestiones en nuestra vida que el Señor nos está llamando la atención. Podemos aprender que el Señor ha puesto ciertos roles exclusivos para dedicación hacia Él. Con el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo, y los demás sacerdotes le ayudaban a hacer el degollar el cordero, de quemar las grosuras y hacer ciertas cuestiones en el trabajo del tabernáculo. ¿En qué te ha puesto el Señor para que trabajes en la iglesia? Algunos nos ha puesto como pastores, a otros como líderes de grupos. ¿En qué áreas estás trabajando? El Señor quiere que cada uno de nosotros reflejemos su gloria. ¿Qué le implicaba al sumo sacerdote? Pues era ser separado para Dios, una vida dedicada en buscar a Dios. Eran los representantes de Dios ante el pueblo y tenían que dejar todo: familia, todo lo que implicaba una relación familiar. Si llegaba a morir algún familiar cercano, no podían participar de los ritos de luto. Tienen que estar exclusivamente dedicados al Señor.
Hoy tenemos a nuestro sumo sacerdote que es Cristo. Cada uno de nosotros somos sacerdotes delante del Señor. ¿Estamos dispuestos a vivir con esta placa que dice santidad a Jehová? ¿O queremos vivir nuestra vida a nuestra manera? Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú tienes todo en control de tus manos. Agradecemos que hoy tenemos ese sacrificio perfecto de tu Hijo, el cual nos da la oportunidad de llegar delante de ti. Tú nos has tocado, Dios, nuestro corazón hace más de 20 años, o algunos 15, o algunos más, Dios. Ayúdanos, Padre, a comprender hacia dónde quieres que vayamos y a quién hay que reflejar en nuestra vida. Si te hemos fallado, Dios, en reflejar nuestros pensamientos, nuestro carácter y nuestra mala manera de vivir, Dios, ayúdanos a cambiar nuestro corazón y que reflejemos tu verdadera gloria en nuestra vida. Y que cada uno de nosotros pongamos esa placa en nuestra frente donde dice dedicados hacia ti. Queremos honrarte y glorificarte porque tú eres un Dios santo y glorioso. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.